Sabemos que la nación de Israel estuvo formada por 12 tribus descendientes de los hijos de Jacob. Uno de estos hijos se llamó Dan y fue el fundador de la tribu de los danitas. Aunque la Biblia brinda poca información sobre quién era Dan, registra algunos hechos importantes con respecto a la historia de su tribu. Basándose en parte de esta información, existe una interpretación muy antigua dentro del cristianismo que sugiere que el anticristo pertenece a la tribu de Dan. Esta idea de que el anticristo podría venir de la tribu de Dan ha fascinado a muchas personas y circula ampliamente en Internet. ¿Quién era realmente Dan y cuál es la verdadera historia de su tribu según la Biblia? Todo esto lo descubrirás en este video. Comenzaremos entendiendo quién era Dan en realidad. Sabemos que Jacob, el padre de Dan, estaba casado con 2 mujeres, Lea y Raquel. Raquel era la esposa favorita de Jacob, pero fue estéril durante muchos años. En aquella época la esterilidad era un problema muy grave porque, entre otras cosas, implicaba un desprecio familiar hacia la mujer estéril, una fuente de vergüenza personal, una futura impotencia en la vida debido a la falta de hijos, e incluso un símbolo de desgracia y reproche divino. La maternidad a menudo se veía como prueba de la bendición de Dios sobre la vida de una mujer en ese tiempo en el antiguo cercano Oriente. Era costumbre que cuando una esposa legítima no podía quedar embarazada, podía recurrir a su sirvienta personal. En la práctica, la esposa concedía su sirvienta a su marido para que éste generara un heredero a través de ella. De esta manera, la esposa oficial pasaba a ser la madre legal del hijo concebido a través de su sirvienta personal. Básicamente, esto es lo que sucedió, por ejemplo, en la trama que involucra a Sara y Agar, cuando Abraham se convirtió en padre de Ismael a través de la sierva egipcia de su esposa, Sara. Raquel, a pesar de ser la amada esposa de Jacob, se enfrentó al profundo dolor de la infertilidad. Mientras Lea, su hermana y rival, le había dado varios hijos a Jacob, Raquel se quedó sin hijos. En un acto de desesperación, Raquel ofreció su sierva Bila a Jacob para que pudiera tener hijos a través de ella. Bila entonces concibió y dio a luz a un hijo, a quien Raquel llamó Dan. El significado de este nombre tiene que ver con la percepción de Raquel de que Dios había juzgado su causa, escuchado su voz y le había dado un hijo. La familia de Jacob estuvo marcada por tensiones. Jacob tuvo 12 hijos con 4 mujeres diferentes: Lea, Raquel y las sirvientas Bila y Silpa. Esta estructura familiar polígama generó constantes celos y conflictos. Dan, al ser hijo de una sirvienta, probablemente enfrentaba una posición social ambigua dentro de la familia. Aunque era reconocido como uno de los hijos legítimos de Jacob, su madre Bila no tenía el mismo estatus que Lea y Raquel. Por lo tanto, es seguro decir que Dan creció en medio de intensas disputas familiares. La rivalidad entre Lea y Raquel no solo afectó la relación entre las esposas de Jacob, sino que también influyó en la dinámica entre los hijos. Dan, junto con sus hermanos, participaba en las actividades diarias de la familia, como cuidar el rebaño y trabajar la tierra. Estas tareas compartidas promovían la cooperación y encendían aún más las rivalidades familiares. Prueba de ello fue el episodio en el que José, hijo de Raquel, fue traicionado y vendido por sus propios hermanos. Aunque Dan no es mencionado específicamente como parte de esa trama, el ambiente de desconfianza y hostilidad ciertamente lo afectó. La Biblia también informa que Dan fue el padre de un hijo llamado Eliezer. En el libro del Génesis encontramos el registro de las bendiciones proféticas de Jacob sobre sus hijos. Estas bendiciones hablaban del futuro de los descendientes de cada hijo de Jacob en la composición de la nación. En otras palabras, las bendiciones de Jacob prefiguraron la historia de las tribus de Israel. Específicamente sobre Dan, la bendición patriarcal de Jacob fue la siguiente: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan será una serpiente en el camino, una víbora en el camino que muerde los talones del caballo para derribar a su jinete. Los eruditos han interpretado estas palabras de diferentes maneras, pero la interpretación más aceptada a la luz del texto bíblico es que las palabras de Jacob
describieron las características que presentó más tarde la tribu de Dan. Por ejemplo, en la primera parte de la bendición, Jacob dice que la tribu de Dan juzgaría a su pueblo. De hecho, durante algún tiempo, esta tribu ejecutó justicia entre los hijos de Israel. Sansón, uno de los jueces de Israel, pertenecía precisamente a la tribu de Dan. En la segunda parte de la bendición, Jacob compara a la tribu de Dan con una serpiente traicionera que muerde los talones del caballo para derribar a su jinete. Esto bien puede ser una referencia a la agresividad de la tribu de Dan y su tendencia al engaño. Aunque la tribu de Dan era pequeña en comparación con otras tribus, era muy astuta y peligrosa, hasta el punto de atacar mortalmente y sin piedad a naciones mucho más grandes. Esto está en armonía con las palabras de Moisés en Deuteronomio, capítulo 33, versículo 22, al referirse a Dan como un cachorro de león que saltaría desde Basán. Después de la conquista de Canaán, bajo el liderazgo de Josué, la tierra fue dividida entre las 12 tribus de Israel. La tribu de Dan recibió una porción ubicada en el centro oeste de Canaán, adyacente a las tribus de Efraín y Judá. Esta área incluía ciudades y pueblos como Zora, Estaol y Ayalón. La ubicación era estratégica pero también desafiante, ya que los danitas a menudo enfrentaban conflictos con gente local mejor preparada que ellos. Por esta razón, inicialmente la tribu de Dan tuvo dificultades para expulsar a los habitantes locales y tomar plena posesión de su herencia. En Jueces capítulo 1, versículo 34, se nos informa que los amorreos empujaron a los danitas a las montañas, no permitiéndoles descender al valle. Esta situación obligó a los danitas a buscar alternativas para establecerse firmemente. Debido a la incapacidad de dominar completamente la tierra asignada, un grupo de la tribu de Dan exploró nuevas áreas para habitar. En Jueces 18, leemos cómo enviaron espías que encontraron la tierra de Lais, un lugar tranquilo y vulnerable en el extremo norte de Canaán. Los danitas atacaron Lais, mataron a sus habitantes y rebautizaron la ciudad como Dan, reconstruyéndola a su manera. Aún así, algunos restos de la tribu de Dan permanecieron en su territorio original. Una curiosidad es que, como la ciudad de Dan estaba en el extremo norte, en ocasiones la Biblia usa la expresión de Dan hasta Berseba para indicar los límites norte y sur, respectivamente, de la tierra ocupada por los israelitas. En la ciudad de Dan también se estableció un santuario con un sacerdocio que se corrompió con la idolatría. En aquel tiempo, el centro de culto estaba en Silo, donde se ubicaba el tabernáculo antes del establecimiento de Jerusalén como capital política y religiosa en la época del rey David. Sin embargo, los danitas decidieron tener su propio centro de adoración en una clara actitud de desobediencia al Señor. El final del capítulo 18 del libro de los Jueces describe cómo los danitas levantaron como ídolo una imagen tallada que había sido tomada de Miqueas y establecieron como sacerdote al nieto de Moisés, Jonatán, mostrando así una profunda corrupción espiritual. Esta desviación hacia la idolatría tuvo consecuencias duraderas. La ciudad de Dan se convirtió en un símbolo de infidelidad a Dios, marcando a la tribu como una de las primeras en alejarse del verdadero culto. Posteriormente, en la época de la monarquía del reino dividido, el rey Jeroboam I estableció en ese mismo lugar el culto al becerro de oro, reafirmando la posición idólatra y desobediente de Dan. De esta manera, la idolatría practicada en Dan contribuyó a la división y debilidad espiritual que eventualmente llevaría a la nación al cautiverio y la dispersión de las tribus de Israel. La ubicación estratégica de la tribu de Dan, especialmente después de su migración hacia el norte, la convirtió en un punto de frecuente enfrentamiento con los pueblos indígenas, incluidos los filisteos y otros cananeos. Como ya se ha dicho, Sansón, uno de los jueces más famosos de Israel, era de la tribu de Dan y su vida estuvo marcada por violentos enfrentamientos con los filisteos, reflejando así la lucha continua de los danitas por mantener su identidad y territorio. Pero ¿de dónde proviene la historia de que el anticristo vendrá de la tribu de Dan?
La ausencia de Dan en la lista de tribus selladas en el libro del Apocalipsis ha llevado a algunos teólogos a especular que esta omisión implica algo significativo. Una de las teorías para explicar este supuesto significado oculto es que el anticristo vendría de la tribu de Dan. Ireneo de León, uno de los padres de la Iglesia del siglo II, parece haber sido uno de los primeros en sugerir esta interpretación. Argumentó que la naturaleza agresiva y traicionera de Dan, tal como lo profetizó Jacob, podría señalar la venida del anticristo. Los partidarios de esta teoría también utilizan como parte de su argumento el comportamiento idólatra que caracterizó a los danitas a lo largo de la historia bíblica y la profecía de Jeremías sobre el juicio de Judá, que dice que desde Dan se oirían los ruidos de sus veloces caballos. En Jeremías capítulo 8, versículo 16 se menciona: «Desde Dan se oye el resoplido de sus caballos. Al sonido del relincho de sus corceles tiembla toda la tierra». Sin embargo, esta interpretación es mucho más alegórica que el resultado de una correcta exégesis de los textos bíblicos. No hay un solo pasaje en la Biblia que establezca explícitamente que el anticristo vendrá de la tribu de Dan. Esta interpretación se basa en inferencias y conexiones temáticas, no en declaraciones claras de las Escrituras. Además, las palabras proféticas de Jacob se cumplieron en la historia pasada de la tribu de Dan, mientras que la profecía del profeta Jeremías se refería a los pecados y juicios de Judá, presagiando la destrucción que vendría de todas partes en los tiempos antiguos de Babilonia. En otras palabras, no hay nada en esta profecía que haga una conexión con el surgimiento del anticristo al final de los tiempos. Finalmente, la lista de las tribus de Israel en el libro del Apocalipsis, que omite la tribu de Dan, a menudo se ve como simbólica porque es parte de un texto caracterizado por el uso extensivo del simbolismo. Esta omisión de Dan puede reflejar cuestiones teológicas o literarias específicas del texto del Apocalipsis y no necesariamente una profecía sobre el anticristo. Por ejemplo, Dan no fue la única tribu caracterizada por la idolatría. Efraín, la tribu dominante del reino del norte, también tuvo su historia marcada por el mismo pecado. Y curiosamente, la tribu de Efraín tampoco está listada en el Apocalipsis. Por lo tanto, asociar la ausencia de Dan en la lista de tribus en Apocalipsis exclusivamente con el anticristo puede ser una simplificación excesiva. Lo más probable es que la ausencia de Dan y Efraín sea precisamente una reprimenda contra la idolatría, ya que en Apocalipsis se condena enfáticamente el comportamiento idólatra. Vale la pena recordar que los danitas violaron el pacto al preferir otro territorio a la tierra que el Señor les dio en herencia. Todo lo que hicieron los danitas al retirarse de la tierra de su herencia no encontró la aprobación divina. Por todo esto, algunos intérpretes sugieren que la ausencia de Dan en el libro del Apocalipsis puede simplemente indicar la severidad del juicio de Dios sobre la idolatría, así como un recordatorio de la necesidad de fidelidad al Señor, sirviendo como una advertencia para todos los creyentes. Además, otro punto que hace muy improbable cualquier conexión entre la tribu de Dan y la persona del anticristo es el hecho de que las tribus del norte de Israel estaban tan dispersas en los tiempos del exilio que no hay manera de rastrear un linaje confiable hasta una tribu específica. Entonces, cuando escuches a alguien decir que el anticristo surgirá de la tribu de Dan, sepan que esto no es más que pura especulación sin ningún fundamento bíblico. Por lo tanto, en lugar de centrarnos en teorías inciertas, debemos enfocarnos en lo que realmente importa de la historia de la tribu de Dan para evitar cometer los mismos errores que los danitas. Debemos comprometernos y mantenernos fieles a nuestro llamado como seguidores de Cristo. En este sentido, la historia de la tribu de Dan puede enseñarnos sobre la necesidad de una vigilancia constante contra la idolatría en nuestras vidas. Nunca debemos cometer el error de intentar establecer un culto paralelo al verdadero culto a Dios, tal como lo hicieron los danitas. Debemos identificar y eliminar todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón,
ya sean bienes materiales, estatus social u otras prioridades que nos alejan de nuestra devoción exclusiva al Señor. La trayectoria de la tribu de Dan, con sus dificultades para establecer un territorio y sus desviaciones posteriores, también nos enseña sobre la importancia de permanecer fieles a Dios incluso en tiempos de adversidad y tentación. A diferencia de los danitas, que se alejaron de Dios cuando buscaban seguridad y éxito por sus propios medios, debemos confiar en la provisión y dirección divina, incluso cuando enfrentamos desafíos aparentemente insuperables. Finalmente, la omisión de Dan de la lista de tribus selladas en el Apocalipsis nos recuerda la seriedad del juicio de Dios contra la idolatría y la infidelidad. Sin embargo, también vemos la gracia de Dios en su voluntad de redimir y restaurar, sobre lo que estamos llamados a reflexionar en nuestras propias vidas, buscando el arrepentimiento y la renovación, y viviendo de una manera que honre la alianza que tenemos con el Señor. Ahora escribe en los comentarios si ya conocías la historia de la tribu de Dan y qué piensas sobre la teoría de que el anticristo pertenecerá a esta tribu. Gracias por llegar hasta aquí. Te invito a ver cualquiera de los 2 videos que aparecen en pantalla. Que Dios te bendiga abundantemente.